compartir hoy, ¿sí? Va a ser una edificación bien tremenda para nuestras vidas, ¿sí? Pero más que edificación, va a ser una reflexión. Muchos de nosotros vamos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como siervos de Dios? ¿Qué estamos haciendo como personas que caminan verdaderamente o están tratando de hacer lo bueno o lo recto delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que están perdidos, que no conocen el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo, sí, por esas almas que van caminando por el mundo y no tienen esperanza? Y a veces nosotros no intercedemos ante Dios por esas almas. A veces nosotros, muchachos, sí, nosotros nos preocupamos por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestra casa, por nuestros hermanos en la fe, por el pueblo que Dios nos ha dado aquí, donde todos nos conocemos y somos amigos. Pero muchos de nosotros no intercedemos, muchachos, por los que no conocen al Señor, por los que no tienen, ¿verdad?, en su corazón el conocimiento que tú y yo ya tenemos. Y por eso le puse a este tema buscando al intercesor, ¿sí? Y yo quiero empezar con esta pregunta, ¿qué es interceder, muchachos? ¿Qué es interceder? Fíjense, según el diccionario actual, interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Para conseguirle un bien o librarla de un mal, ¿sí? Y muchos de nosotros que estamos aquí no lo hemos hecho. Pero ¿saben qué? Muchos de los que estamos aquí en esta mañana, estamos aquí porque alguien intercedió por nosotros. Porque alguien en tu familia, alguien de tus amigos, alguien que tuvo carga en su corazón por ti, esa persona fue e intercedió delante de Dios y dijo: Señor, salva a Luis. Sálvalo, Señor. Ten misericordia de él. Ayúdalo, Señor, porque su vida es un desastre. Mira la vida que lleva, como si Dios no hubiera visto la vida que todos llevábamos, ¿verdad? Y algunos de nosotros, muchachos, algunos de los que estamos aquí hasta el día de hoy, todavía necesitamos cambiar más cosas en nuestras vidas, ¿sí o no? Todavía hay más áreas en nuestras vidas que necesitamos rendírselas a Dios. Y muchos de nosotros necesitamos un intercesor. Hay gente que a veces se acerca y dice, Señor, le dice a uno como Señor, ¿verdad? A mí me dice, Señor, ¿puede orar por mí? Sí. Señor, ¿puede interceder por mí? ¿Puede pedirle a Dios por mí? Sí. Y esto es algo bien tremendo, ¿no, muchachos? Yo me acuerdo que hace tiempo vino para acá a predicar el pastor Tony Maldonado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él dio un ejemplo y él decía, ¿sabes qué? Yo me olvidé completamente de Luis. Dice, pasaron 4 años de mi vida, dice, y yo no oré por él. Yo no intercedí por él, yo no me metí a la brecha por él. Y decía él, y es algo bien tremendo que a pesar de que yo no lo hice, yo puedo ver hoy en la vida de este hombre lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué creen, muchachos? Pero hay una satisfacción en tu corazón y en tu espíritu cuando tú te haces un intercesor, cuando tú te haces una intercesora, cuando tú puedes ver el día de mañana, de pasado o en un futuro, puedes ver que lo que tú intercediste ante Dios por esa persona, por ese hombre o por esa mujer, se llevó a cabo. Es una satisfacción tan tremenda, es una satisfacción tan hermosa. Cuando tú te das cuenta que tú puedes entrar hasta el trono de la gracia de Dios, que no ocupas ningún ser humano para que interceda por ti, sino que tú puedes ir con el Rey de los intercesores y traer tu petición delante de Él, y el día de mañana y pasado ver por lo que tú intercediste que se ha hecho realidad.
Eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso. Y muchos de nosotros, muchachos, necesitamos aprender esto. Muchos de nosotros necesitamos levantarnos. Miren, muchachos, los sábados aquí a las 6 de la mañana se está llenando este lugar. Y yo me gozo. Se está llenando este lugar. Está llegando gente que dices, wow, Señor, qué hermoso eres tú. Y yo digo, Señor, mira, la intercesión de Mauricio y de Judith, Señor, está dando resultado. Porque ellos están orando para que la iglesia se levante, la iglesia despierte y venga a traer sus oraciones delante del Padre y sea un pueblo intercesor. Y yo me gozo porque este año ha empezado un año tremendo en oración los sábados. Y sé que mucha gente no viene, muchachos, a orar, porque todavía no tienen en su corazón la carga. Todavía no tienen en su corazón ese anhelo y ese deseo. Pero yo sé y confío en el Señor que llegará un tiempo en que esta congregación estará llena de gente intercesora. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué es la oración intercesora, muchachos? Dice la palabra de Dios que es una oración llena de fe. Es una oración ferviente por la cual uno intercede con Dios a favor de otro o de otros que desesperadamente necesitan la intervención de Dios. Yo tengo que orar siempre por la iglesia. Yo no sé lo que Dios va a hacer, yo no sé lo que sucederá, pero yo trato de estar orando por la iglesia en mis tiempos de intercesión. Y yo pongo todo en las manos de Dios y yo digo, Señor, tú toma el control, tú eres el pastor de esa iglesia, yo no soy nada. Yo soy un siervo inútil, Señor, pero sé que si voy y oro delante de Él, intercedo delante de Él, yo sé que Él va a hacer, ¿sí?, su perfecta voluntad. Aunque sé que hay muchas, a veces personas y muchas personas, muchachos, que todavía no son ovejitas, son cabritos, ¿verdad? Que todavía andan en rebeldía, todavía andan haciendo su voluntad y todavía piensan que tienen que hacer lo que ellos quieren hacer. Y muchos, muchachos, se desvían de ese camino, ¿verdad? Pero con todo, yo tengo que estar intercediendo. Toda la iglesia tiene que estar intercediendo. Entonces, ¿qué es un intercesor? Es la persona que busca el bien de otro. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tú buscas el bien de tus hermanos? ¿Buscas el bien de tus padres? ¿Buscas el bien de la gente que te rodea? ¿Buscas el bien de la gente que trabaja contigo? Estás intercediendo delante del Padre y dices, Señor, bendice a esta persona, bendice a esta familia, Señor, trae bendición a la vida de ellos, Señor, para que ellos te conozcan, para que ellos sepan quién eres tú. Entonces, vamos a ir a la palabra y vamos a ver uno de los pasajes más tristes de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Me gustaría que los jóvenes no se distraigan, porque cuando se ríen y empiezan a hacer sus rollos, me distraen. ¿Sale? Por favor. Vamos a Isaías 59 y vamos a leer del 16 al 18. Amén. Fíjense qué tremendo. Yo voy a leer mi versión, la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leerlo en pantalla. Y dice el Señor. Dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte. Sostenido por su propia justicia, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras, y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido, dice, hasta los confines de la tierra. Sí. Ustedes estaban leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Pero qué tremendo está esto, ¿no, muchachos? Dice que Dios no encontró a nadie para ayudar a los oprimidos. En el versículo 16 dice que Él no encontró, ¿verdad?, una sola persona.
Dice, vio que no había hombre. Dice, y Dios se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Sin embargo, muchachos, dice el Señor, y lo salvó con su brazo. O lo salvó su brazo, dice, y le afirmó su propia justicia. Y ¿saben qué? A pesar del pecado que había en el pueblo, muchachos, Dios estaba esperando, Dios estaba buscando a alguien que intercediera por ellos. Pero como no lo encontró, el Señor mismo, dice, se puso a favor de ellos. Y es aquí donde nosotros podemos ver el amor tan grande e infinito, muchachos, que Dios tiene para nosotros. Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando un hombre, Dios está buscando una mujer, Dios está buscando un remanente que sea intercesora. Dios está buscando un pueblo que entienda que necesita pagar el precio, que necesita orar, que necesita de estar en su comodidad, yo le digo, en su comfort zone, ¿verdad? En su zona de confort. Y tiene que levantarse y tiene que meterse a la brecha. Dios estaba buscando una persona, estaba buscando un hombre, muchachos, en donde Él podía apoyarse, en donde Él podía confiar. Ahora, ¿te imaginas tú qué sentirías en tu corazón si tú hicieras verdaderamente lo que Dios te manda hacer? Si tú oraras por la unidad de la iglesia, si tú oraras verdaderamente por las personas que tienen necesidad, si tú oraras para que el Espíritu Santo habitara verdaderamente en el corazón de los que confían, si tú oraras por aquellos que Dios va a estar llamando a este lugar para que ellos puedan conocer su presencia, puedan conocer su palabra. O sea, ¿qué pasaría si yo dejara de orar únicamente por lo que yo quiero orar? ¿Qué pasaría en mi vida si yo dejara de orar únicamente por mi esposa y por mis hijos? ¿Qué pasaría si yo dejara de orar únicamente por mi trabajo, únicamente por mi comodidad, únicamente por mi comida, únicamente por lo que yo creo que necesito? ¿Qué pasaría si tú dejaras de interceder únicamente por lo que te conviene? ¿Sabes qué pasaría? Te lo digo. Entonces sí hallarías gracia ante los ojos de Dios. Entonces sí. Porque muchas veces nosotros oramos, muchachos, nada más por lo que nos conviene. Oramos nada más por lo que necesitamos. Pero hay muchas cosas que nosotros, muchachos, debemos de entender. Y una de ellas es que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando tú intercedes por todas las necesidades de los demás, no por las tuyas, entonces Dios se encarga de lo tuyo. Dios va a pelear por ti. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Y hay gente, muchachos, que no puede ser intercesora, que no puede orar, que no puede meterse a la brecha, porque dice que él necesita estar completo para hacerlo. O sea, hay gente que dice, ¿cómo voy yo a orar por los demás si yo no tengo ni gasolina en mi carro? Wow. ¿Cómo voy a orar yo por los demás? Mira cómo estoy yo, Señor. Mira, no tengo dinero. No tengo para llenar la alacena de mi casa. ¿Y así quieres que ore por los demás? Dice el Señor, sí, así quiero que ores por los demás. Así quiero que te metas a la brecha por los demás. Así quiero que ya dejes de pensar en solamente lo tuyo y empieces a orar por los demás. Y yo me voy a encargar de todas tus necesidades. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo voy a suplir todo lo que tú necesitas conforme a mis riquezas en gloria en mi Hijo Jesucristo. Pero qué triste, ¿verdad, muchachos? Hallará Dios un intercesor aquí con nosotros hoy. Amén. Dios está buscándolo. Dios está buscando a ese intercesor que ya deje de preocuparse por lo suyo. Dios está buscando ya un intercesor, una intercesora que verdaderamente se meta a la brecha y empiece a orar por los demás. Empieza a interceder por los demás. Ya deja de pensar en lo tuyo. Deja de soñar, despierta. Métete a la brecha.
Haz lo que tienes que hacer, porque tú has sido llamado a ser parte de un reino inconmovible, de un reino de reyes y sacerdotes que han sido llamados para la gloria de Dios Padre. Amén. Ya no oremos muchas veces nada más por lo que creemos que necesitamos. Oremos por lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere que oremos. Amén. Vamos a hacerlo, vamos a ser hombres y mujeres que sintamos esa carga, ¿sí? El libro de Ezequiel también nos habla algo parecido, muchachos. Después de que Dios enumera los pecados cometidos por el pueblo de Israel, ¿sí? Dice, aún estaba dispuesto el Señor a ser misericordioso, pero no encontró a nadie que intercediera por ellos. Ezequiel 20:30, vean lo que dice. Ezequiel 20:30. Dios, miren muchachos, esta iglesia va a ser bien fuerte cuando sea una iglesia de oración. Cuando sea una iglesia de oración, ningún demonio va a pasar de esa puerta a este lugar. Amén. Ningún demonio va a entrar a este lugar porque no va a tener cabida, porque Él dice que los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan cuando la gente está llena de Dios, cuando la gente está ungida de la presencia de Dios, cuando la gente empieza a meterse en la brecha y empieza a ser un pueblo de oración, empiezan a pasar cosas grandes. Ezequiel 20:30 dice la palabra. Dice, 22:30. Busqué a alguien, dice, que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie, dice el Señor. Busqué hombres, un hombre entre ellos que hiciese vallado, y busqué un hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el Señor? Y no lo hallé. Yo estaba pensando en este tema, yo estaba pensando, Señor, ¿a cuántos vas a hallar en la congregación? ¿A cuántos vas a encontrar, Señor, verdaderamente que se metan a la brecha, Señor? Dios, muchachos, está buscando y siempre ha buscado la manera de tener una cercanía, de tener una comunicación con su creación. ¿Y saben cuál es esa manera? Es la oración. Es la oración. Cuando tú lo entiendas, cuando tú lo empieces a poner por obra, entonces tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Vas a llegar a tener intimidad tan hermosa, tan profunda con el Señor, que tú vas a ser sensible a lo que Dios te está diciendo. Y no solamente a través de su palabra, no solamente a través del diario vivir, no solamente a través de las cosas que suceden, sino que cuando tú tengas intimidad, cuando tú te metas a la brecha, cuando tú cierres tu puerta, como dijo el Señor Jesucristo, y empieces a orar en privado, donde nadie te ve, entonces ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a hablar y tú vas a escuchar y tú vas a saber en tu corazón qué es lo que Él quiere de ti, y Él va a poner en tu espíritu por quién tienes que interceder. Pero tienes que proponértelo. Y en este año estamos hablando, muchachos, de ser fructíferos, de ser un pueblo que dé fruto, de ser un pueblo que se meta a la brecha, de ser un pueblo, muchachos, que se deje ser usado por Dios para que Dios nos use como Él quiera usarnos. Amén. Y que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Entonces Dios está buscando y siempre ha buscado la manera de tener una cercanía con el hombre. Siempre ha querido tener intimidad. Siempre ha querido, muchachos, nuestro corazón. Siempre ha querido que tú y yo vayamos y nos rindamos delante de Él. Y como dijo Pedro, ¿verdad? Si alguno cree saber algo, hágase como que no sabe nada. Si alguno se cree grande entre vosotros, hágase pequeño. Si alguien de ustedes se va a exaltar, Dios lo va a humillar. Mejor humíllense delante de Dios y vayan delante de su presencia para que Él los exalte en el tiempo indicado. Para que Él venga y les dé tiempos de refrigerio, para que Él venga y realmente se deleite en ustedes.
se deleite cuando ustedes dejen de pensar en todo lo que es secular, en todo lo que el mundo te da, en todas tus preocupaciones, en todas tus cargas, y vengas delante de la presencia de Dios y digas: Señor, aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras hacer. Muéstrame tu gloria. Muéstrame quién eres tú, Señor. Muéstrame quién soy yo, Señor. Muéstrame tu corazón, Padre. Háblame, Señor, que necesito conocerte. Génesis capítulo 18, del 16 al 33. Dice la palabra. Génesis 18, del 16 al 33. ¿Ya estamos? Bueno, lo voy a leer en la Reina Valera para que todos vayamos allí en lo mismo. Dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le encubriré algo? Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿sí?, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos, dice, se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Fíjense la intercesión de Abraham: si hallar en Sodoma, Abraham, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, dice, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy ¿qué? Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí. Me brinqué uno, ¿verdad? 29, perdón. Dice: y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor ¿a quién? Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10, no la destruiré. Respondió el Señor: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió ¿a dónde? A su lugar. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Abraham era un intercesor. Y en esta palabra que estamos leyendo, es la primera ocasión o la primera oración de intercesión que encontramos en la Biblia. Y esa es la intercesión de Abraham. Su oración por Sodoma y Gomorra es asombrosa, muchachos. Es algo tremendo. Pero encontramos en este pasaje que Dios le comunica a Abraham lo que Dios iba a hacer. Pero ¿por qué se lo comunica, muchachos? ¿Saben por qué? Quizás porque esas ciudades serían entregadas a Abraham. Así que, ¿cómo las iba a destruir sin informárselo, verdad?
En cierto modo, muchachos, los planes de Dios en levantar a la nación de Israel involucraban a Abraham. Abraham debía saber que Dios era recto y justo, ¿verdad? Y que no destruiría al justo con el malvado. Así que Dios le dio a Abraham la oportunidad de hablar con él. O sea, Dios le dio la oportunidad a este hombre porque Abraham, muchachos, era un hombre que estaba intercediendo. Era un hombre que se estaba presentando delante de Dios y estaba demandando la justicia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te presentaste delante de Él y le pediste que Él hiciera su justicia sobre ti? O que Él hiciera su justicia sobre lo que tú estabas orando, sobre lo que tú tenías en tu corazón como una carga por la cual tú tenías que interceder. Y esto es una de las cosas bien tremendas, porque Dios está probando la fe de Abraham una vez más, y podemos ver a Abraham como un hombre compasivo. Usted y yo necesitamos ser compasivos. Necesita haber compasión en tu corazón para que tú y yo produzcamos una intercesión delante de Dios. Tiene que haber compasión. Tienes que ser movido a compasión. Abraham fue movido a compasión porque él no quería que esta ciudad fuera destruida. Pero Dios dice que el pecado era grande, el pecado era algo horrible ante los ojos de Dios. Dice que todo eso ya había subido a la presencia de Dios. Todo lo que estaba viviendo Sodoma y Gomorra, muchachos, era uno de los pecados más horribles que puede haber en el ser humano. Y aún así Dios manifiesta su justicia. Y Abraham le dice: Señor, ¿vas a destruir al justo junto con el impío? ¿Los vas a hacer igual, Señor? Y el Señor dice: es que no hay justos. No encuentro uno. No encuentro uno. Abraham era el único que se estaba metiendo a la brecha. Era el único que estaba orando por toda la nación de Sodoma y Gomorra. Y ¿saben qué? Se me viene ahorita que estoy compartiéndoles, muchachos. Por ahí hay una doctrina de gente que dice que el infierno no existe. Dice que todo el ser humano va a ir a un lugar, ¿verdad? Y que todos van a tener el mismo precio, la misma paga y la misma recompensa. Entonces, yo pienso en la justicia de Dios, y yo le decía a estas personas que a veces van y tocan a la casa, ¿verdad? Tocan a tu casa y te quieren y empiezan a compartirte. Yo les decía: entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Qué caso tiene que yo camine con Dios? ¿Qué caso tiene que yo me consagre para Dios? Que yo trate de hacer la voluntad de Dios, de que yo viva en obediencia a Dios. Le digo, si al final de mi vida me va a dar la misma recompensa que al que no quiso nada con Dios, que el que despreció siempre a Dios, el que no quiso entender el llamado de Dios para su vida. Le digo, entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Y aquí Abraham le está diciendo: destruirás al justo junto con el impío. Y Dios le dice: no, Abraham, jamás voy a hacer eso. Abraham mismo le dice: ¿cómo? Tú no lo harás, Padre. Tú no vas a destruir al justo con el impío. El justo tiene una recompensa. El que confía en Dios, el que camina con el Señor, el que se entrega a caminar con Dios, tendrá una recompensa muy distinta a la del impío. Es por eso que nosotros, muchachos, necesitamos tener compasión. Necesitamos tener algo en nuestro corazón que nos lleve y nos motive a orar, nos motive a interceder por todos aquellos que no son justos aún, que no han sido justificados, que no conocen la verdad, que no conocen la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el pecado, muchachos, en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, posiblemente, como les dije, era el más abominable, ¿verdad? La sodomía. Pero Abraham intercedió 6 veces para que esos habitantes y cada vez Dios aceptó su argumento diciendo: no la destruiré por consideración a los justos. Sin embargo, muchachos, la palabra dice que él no encontró ni 10 justos. Sí, y qué tremendo, muchachos, porque Dios pudo haber destruido a todos, pero gracias a las intercesiones de Abraham preservó las vidas de Lot y sus 2 hijas. Solamente porque Abraham estaba ahí, preservó la vida de Lot y sus 2 hijas, muchachos. Y la palabra nos dice que Lot era justo, ¿verdad? Pero
¿Cómo vivía este hombre? En segunda de Pedro capítulo 2 del 7 al 8, vean un poquito lo que dice Dios acerca de Lot. Dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Dice, porque Lot era un hombre justo que estaba harto. Escuchen lo que dice mi versión. Dice, estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre justo, atormentado por la perversión que veía y oía a todos los días. Pero solo fue por Lot, muchachos, ya que después vemos la falta tan grande que cometieron sus hijas. ¿Se acuerdan qué hicieron sus hijas? Y Abraham, muchachos, se pudo haber sentido desanimado, ¿verdad? Porque su intercesión no logró salvar a las ciudades. Pero Abraham no se lamentó, muchachos, porque Abraham tenía una plena seguridad de que cualquier cosa que hiciese Dios era una cosa justa. Él se dio cuenta al tener la oportunidad de interceder. Ahora, ¿te imaginas cuando tú y yo intercedemos, que tengamos el dicho, el privilegio, muchachos, de que así como estamos intercediendo y estamos orando y nos estamos metiendo a la brecha por una situación, asimismo el Espíritu Santo te esté hablando? Así como tú le estás pidiendo, así como tú estás rogándole, que el Espíritu Santo te esté contestando y te diga por esto, esto y esto. Y tienes que orar por aquella persona, y tienes que orar por esta situación, y tienes que orar por aquello, porque necesito que tú te metas a la brecha. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Digo, qué tremendo, porque Abraham vivió algo así, ¿sí? Vivió algo hermoso, ¿verdad? Y todos sabemos, todos los que estamos aquí, muchachos, díganme, sí o no sabemos que Dios escucha la oración de nosotros. ¿Ustedes lo han comprobado? ¿Han comprobado que Dios escucha cuando tú te metes a la brecha, cuando tú oras? ¿Sí? Fíjense en Daniel capítulo 9, del versículo 2 al 10. En Daniel capítulo 9, del 2 al 10, dice la palabra. Dice el Señor. ¿Ya estamos? Dice, en el año primero de su reinado, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿En qué? Ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus ¿qué? Hemos pecado, Señor, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos. ¿Quién? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Daniel ahí? Está intercediendo, está orando por todo el pueblo. Ustedes pueden pensar, o yo puedo pensar que está orando por toda la iglesia, está orando por toda la congregación, se está metiendo a la brecha por aquellos que no han escuchado, por aquellos que no han querido hacer la voluntad de Dios, por aquellos que se han rebelado. Cuando ha habido palabra, cuando vienes muchas veces a la casa de Dios y vienes a su pueblo, vienes a su presencia y Dios te está dando una palabra, te da una palabra y muchas veces dices, no, yo no la voy a hacer, yo no la voy a cumplir, y en tu corazón sabes que esa palabra es para ti.
Y es lo que Dios había hecho con los profetas. Él mandaba profeta tras profeta tras profeta y les daba palabra de Dios, del corazón de Dios. Pero mucha gente y todo el pueblo de Israel, muchachos, de Judá, ellos no querían obedecer, no querían, pero alguien estaba intercediendo, alguien estaba orando, y ese era, muchachos, el profeta Daniel. Y en este capítulo, cuando ustedes lo leen todo en casa, podemos darnos cuenta de esta realidad, muchachos, ya que al momento que Daniel intercede por su pueblo, lo hace de una manera de súplica y dolor. De ahí mismo, en ese capítulo del 17 al 19, del 17 al 19, por favor. Dice la palabra, ahora pues, sigue orando Daniel, muchachos. Dios nuestro, dice, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en ¿qué? En tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermosa oración, ¿verdad, muchachos? Dios está hablándonos. Dios está diciendo que tú y yo necesitamos meternos a la brecha. Tú y yo necesitamos clamar. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos aprender a tener un tiempo con Dios, un tiempo de intimidad donde tú ya no pidas por lo tuyo. Daniel jamás oró por lo suyo. Daniel jamás se metió y dijo, Señor, veme cómo estoy. No, muchachos, él estaba orando por la iglesia. Él estaba orando por el pueblo. Amén. Él estaba orando para que Dios tuviera misericordia, para que Dios volviera otra vez su rostro hacia ese pueblo. Porque era un pueblo duro de servir. Era un pueblo que no estaba entendiendo la gracia, el amor, la misericordia que Dios tenía para ellos. Y todo esto era, ¿por qué, muchachos? Porque simplemente muchas veces el pueblo de Dios no quiere hacer su voluntad. Y vean la recompensa ahí mismo en el capítulo 9, del 20 al 23, por favor. Del 20 al 23 dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, dice la palabra, y habló conmigo diciendo, Daniel, escucha, ponle tu nombre. Ahora he salido para darte sabiduría y darte entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy ¿qué? ¿Tú eres muy qué? Eso es lo que tú eres delante de Dios, ¿lo crees? Tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Eso es lo que Dios, muchachos, está buscando hoy. Dice, en el momento que dispusiste tu corazón, en el momento que tú te metiste a la brecha, verdaderamente te humillaste delante de Dios. Dice, en ese momento tus ruegos fueron oídos. Yo escuché tu oración, yo escuché tu intercesión, yo escuché y yo vi tu corazón si era sincero delante de mí. Yo vi si tú me estabas pidiendo con sinceridad o me estabas pidiendo porque te convenía. Yo vi tu condición. Yo quiero que tú entiendas eso, que tú eres un pueblo especial, que tú eres algo hermoso para Dios, tú eres amado, tú eres amada por Dios. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, pero es tiempo en que tú empieces a meterte a la brecha. Amén. Es tiempo que tú empieces a orar y a ser guiado por el Espíritu Santo, a ser guiada por el Espíritu Santo. Y no te conformes con lo que tienes, no te conformes con lo material. Métete en lo espiritual.
Métete en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso, muchachos, la base bíblica para el ministerio de oración de los que interceden, muchachos, del creyente del Nuevo Testamento, es nuestro llamado como sacerdotes para Dios. Todos aquí somos sacerdotes para Dios. Dios nos ha llamado para hacer algo hermoso. La palabra de Dios dice, declara que tú y yo somos, en Primera de Pedro 2:5, vean lo que dice la palabra. Primera de Pedro 2:5. Vayan para allá. Muchos de ustedes hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Y otros tal vez lo saben y lo han escuchado, pero no lo han creído. Dice, vosotros también, dice, como piedras vivas. Ustedes son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, muchachos. Eso es lo que Dios quiere, que tú sepas que tú eres una piedra viva, tú eres un sacerdocio real. Ahí mismo los versículos 9 y 10, vean lo que dice la palabra. 9 y 10, dice el Señor: mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Eso es lo que son ustedes. Eso es lo que soy yo. El problema es, ¿lo creo? ¿Lo creo verdaderamente y me adueño verdaderamente de lo que Dios dice acerca de mí? Apocalipsis 1, 5 y 6. Vean lo que Dios dice acerca de nosotros. Somos reyes y sacerdotes, muchachos. Dios nos ha hecho algo especial. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Dios. Y aún Cristo, muchachos, es señalado en el Nuevo Testamento, dice la palabra, como el intercesor principal. Y tal vez ya no tenemos tanto tiempo para esto, pero qué bonito es poder entender esto, muchachos. Es por ello que toda la oración de los creyentes se convierte en una oración intercesora. Cada vez que tú te metes a la brecha, cada vez que tú empiezas a tener carga y ser sensible a lo que el Espíritu Santo te está demandando, tú te conviertes en un intercesor, puesto que es ofrecida a Dios por y a través de Jesucristo. Jesús, muchachos, dice la palabra que Él cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Él fue el más grande intercesor que haya existido. No hay otro. Por esta causa, ahora nosotros, muchachos, podemos interceder en oración a favor de todos los demás creyentes. Y no solamente eso, muchachos, sino que podemos interceder por los perdidos, pidiendo a Dios que les conceda arrepentirse de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo también a su palabra. Primera de Timoteo 2:5 dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay más mediadores, no hay más, muchachos. Lo único que tú necesitas es creer que Jesucristo es el único Dios y el solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice la palabra en Romanos 8:34. En Romanos 8:34 Dios nos da una palabra hermosa. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, dice, el que también intercede por nosotros. Por eso Dios quiere que tú seas intercesor, porque Él está intercediendo por ti. Él está orando por ti. Él está viendo cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu condición en esta mañana y probablemente en este momento Él está intercediendo por toda su iglesia. Él está buscando hombres también que se metan a la brecha. Él está buscando hombres que se deleiten en hacer su voluntad y en obedecer. Entonces yo quiero terminar con esto y quiero que pienses en esto. Piensa, ¿qué te detiene entonces a ti a ser ese intercesor? ¿Qué es lo que te detiene a ti? No me contestes.
Contéstate en tu mente, ¿verdad? Y en tu corazón. Pero ¿qué es lo que te está deteniendo a ser ese intercesor que Dios está buscando? Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios está buscando. Ezequiel dice, no lo hallé. Yo digo, Señor, ¿lo hallaste aquí? ¿Ya lo hallaste aquí? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Ya hallaste aquí, Señor, esos intercesores? Por eso yo hoy te pido que te levantes en su nombre y que tú tengas la certeza que Dios te está esperando, ¿sí? Para que seas tú. Tú, no le des el codo un codazo al que está a tu lado, ¿verdad? Dios dice que tú debes de ser el intercesor. Él está esperándote, ¿sí? Por eso yo te digo hoy, podemos decir hoy, ustedes digan sí o no, podemos decir hoy que Dios halló o encontró uno aquí. Amén. Qué hermoso. Aquí los quiero ver el sábado a las 6 de la mañana. Amén. Ay, pastor, es que yo oro en mi casa. Mentira, ora 5 minutos y te duermes otra vez. Porque el sueño no se te quita en tu casa. Pero si te despojas de las sábanas, ¿verdad? Y de la cobija y de la pijama y te revistes y te vienes aquí se te quita el sueño. ¿Sí o no? O nomás a mí me pasa, ¿verdad? Y yo sé que si yo no me pongo y me levanto y no someto mi carne, yo sé que prefiero quedarme acostado en mi camita. Pero Dios está buscando un pueblo intercesor. Amén. Y yo estoy viendo aquí en esta congregación que cada sábado venimos más a la oración, venimos más, y yo digo, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel y eres verdadero. Y quiero terminar con una palabra en Colosenses capítulo 4, del 2 al 4. ¿Se han gozado con la palabra? Dios nos está hablando, ¿verdad, muchachos? Dios quiere más de nosotros. Y saben que yo ayer estaba hablando con Mayra, estaba hablando, ¿no?, de que las cosas que nosotros no podemos arreglarlas, las tenemos que arreglar de rodillas. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo. Hay muchas cosas que no sabemos ni tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer. Son problemas, adversidades, situaciones que vienen en nuestro diario vivir, y la única manera, muchachos, que vamos a tener la victoria es de rodillas. Es intercediendo delante del Padre. Amén. Es intercediendo, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, haz tu obra en mi vida, haz tu voluntad, dame la sabiduría, dame, Señor, lo que yo necesito, Padre, para que estas situaciones, Padre, no sean más grandes que tú en mi vida. Hay un dicho que dicen muchos cristianos, ¿verdad? No me acuerdo cómo va, pero dice que hay muchas personas que dicen, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Dile a tu problema que tienes un Dios poderoso, tienes un Dios grande. Y hay gente que viene y presenta, ¿verdad? Y lo hace al revés, ¿verdad? Y el problema se hace más grande que Dios. Por eso es bien hermoso eso cuando dice, dile a tu problema que tu Dios es más grande. Amén. Él es más poderoso. Y dice la palabra, Colosenses 4, del 2 al 4. ¿Qué tal si oramos todos juntos? ¿Sale? 1, 2, 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Ese es nuestro Dios. Y Pablo está pidiendo oración. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas y le está diciendo, oren por mí, oren para que la palabra fluya, oren y ustedes sean un pueblo. El versículo número 2 dice, perseveren en la oración, velen en ella, dice, con acción de gracias. Sea un pueblo de oración. Si nosotros somos un pueblo de oración, muchachos, Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas, dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres ser parte de todo eso? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos quieren ser parte? Ok, bueno, cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la palabra que tú nos has traído, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que hoy tú vas a hablar, Señor, no solamente en este momento, sino el resto de nuestros días, Padre, para que nosotros podamos escuchar que tú estás buscando hombres y mujeres de intercesión. Tú estás buscando hombres y mujeres que se metan a la brecha. Padre, yo sé, Señor, que hay mucha oposición. Porque cuando un hijo de Dios, cuando una persona que ama a Dios se quiere levantar en tu nombre, siempre habrá oposición, Señor. Siempre habrá situaciones, siempre habrá tropiezos, siempre habrá mentiras del enemigo, Señor, para que el pueblo no se levante en oración, Señor. Pero hoy, Padre, yo te ruego, Padre, por nuestra congregación, Padre, la congregación que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para que nosotros seamos un pueblo de intercesión, un pueblo de oración, que podamos orar por nuestras autoridades, que podamos orar por el bienestar de tu pueblo, de tu iglesia, que podamos orar, Señor, por la gente que no te conoce, por la gente que está en tinieblas como nosotros estuvimos en un tiempo, Señor. Padre, que nosotros podamos entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso tu palabra dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que velar, Señor. Ayúdanos, Señor, cada vez que nosotros nos desviemos, Señor, de tu camino, cada vez que nos desviemos de hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestro corazón, Señor, cuando no estamos haciendo, Padre, lo agradable delante de ti, Señor. Haznos, Señor, un pueblo de oración, un pueblo de intercesión, un pueblo que se guarde, Señor, en santidad, en obediencia, Señor. Un pueblo, Padre, que pueda ver tu gloria derramada en su diario vivir, Señor. No solo un pueblo de domingo, Señor, sino un pueblo que camine en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un pueblo, Señor, que pueda saber identificar lo que le estorba, Señor, para levantarse en tu nombre y para tomar la autoridad y para tomar el lugar donde tú quieres que nosotros estemos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar conectados en todo tiempo con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu presencia verdaderamente, Señor, y que podamos decir que somos siervos inútiles, porque lo que hicimos fue lo que tú nos ordenaste, Señor, porque fue lo que tú has demandado a cada uno de los que podemos considerarnos tus siervos, Padre. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor. Danos de tu poder, Señor. Danos de tu gracia cada día. Danos de tu misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, cada día, Padre, como dice el Salmo 32:8. Enséñanos el camino por el cual debemos de andar, Señor. Y fija tu mirada sobre nosotros, Señor. Fija tu mirada sobre nosotros, Señor, para que nosotros, Señor, entendamos, aprendamos, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Aquí hay un pueblo, Señor, que en esta mañana reconoce su necesidad, reconoce, Padre, su condición delante de ti. Pero yo te pido hoy, Señor, que nos hagas entender, que nos enseñes el camino donde debemos de andar, y que sobre nosotros fijes tus ojos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no eres una religión. Ayúdanos a entender, Padre, que tú quieres una relación, que tú quieres un corazón rendido a ti, Señor. Que tú quieres un corazón, Padre, dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu presencia. Yo le voy a pedir a aquellos que quieran orar conmigo y puedan repetir después de mí esta oración y digan: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por tu presencia en mi vida, por la palabra que tú me has dado. Y en esta mañana, hoy me comprometo a ser una persona que tú encuentres cuando la necesites. Hoy me comprometo a meterme a la brecha y a ser vallado por tu iglesia, por tu pueblo, por el perdido, por el que no te conoce, por mi casa, por mi familia, por mi parentela. Hoy me comprometo a ser libre de toda mentira,